Y ya tenemos las 9 en punto, a esta hora de la emisora comunitaria San Juan de Girón, como lo veníamos anunciando en este programa, el Magazín Comunitario de Girón al Día. A esta hora, el viernes 8 de mayo del 2020, entramos con nuestro invitado especial. Él es el padre Fray Nelson Medina, de Predicadores de la Orden Dominica, y desde Bogotá, desde el convento Santo Domingo. Nos acompaña vía telefónica a esta hora de la mañana en esta su entrevista. Padre Fray Nelson Medina, muy buenos días. Muy buenos días, Heriberto, y desde aquí un saludo afectuoso a toda mi gente querida en Girón y hasta el alcance de esta querida emisora comunitaria. Así es, padre, muy conocido aquí en este medio comunitario. Hemos emitido diferentes audios que usted, a través de sus páginas sociales, pues todos los días viene evangelizando, y que a través de este medio comunitario también somos un medio evangelizador. Y este mensaje lo compartimos todos los días a través de la gracia que usted emite y las diferentes reflexiones que encontramos en las redes sociales. Recordándolo también, en el año 2013-2014, siendo párroco, el padre Gerardo de la Basílica Menor estuvo también presente acompañándonos en una Semana Santa. Padre Fray Nelson Medina, para todos los oyentes, hagamos su presentación. ¿Quién es el padre Fray Nelson Medina? Bueno, muchas gracias, Heriberto. Soy colombiano de nacimiento, tal vez siempre es bueno recordarlo porque fue aquí donde recibí los fundamentos de mi fe. Vengo de una familia católica, he nacido en Bogotá de papás costeños. Tuve mi formación en un colegio precisamente de los dominicos, el Colegio Santo Tomás de Aquino. Después estuve unos años haciendo estudios de física pura en la Universidad Nacional de Colombia, pero luego el llamado vocacional fue bastante fuerte y a mis 19 años de edad, en diciembre de 1984, entré para hacer el noviciado en esta comunidad con los dominicos. De manera que esa, en gran síntesis, ha sido mi experiencia, mi camino, pero por supuesto estoy aquí con mucho gusto y cualquier pregunta o inquietud, con el favor de Dios, la podemos responder. Bueno, padre, en ese tiempo de confinamiento se encuentra en Bogotá, pero ¿en qué ciudad prácticamente permanece usted el mayor tiempo, la mayoría de su tiempo? Mi sede está aquí. Yo soy religioso, como bien dijiste al principio. Nosotros religiosos pues tenemos siempre un lugar de asignación. En mi caso es el convento de Santo Domingo, aquí en la ciudad de Bogotá. Y es desde aquí desde donde salgo para las distintas misiones, tanto nacionales como internacionales, que Dios me ha permitido realizar. Por supuesto, en las actuales circunstancias, pues la misión es de otra manera, tal vez en un estilo digital, podríamos decir, puramente porque estamos, lo mismo que todos, en situación de confinamiento. Pero sí, yo permanezco, esta es mi sede aquí en Bogotá, y cuando las circunstancias son otras, de aquí es de donde uno sale para las distintas misiones. Bueno, entonces ahora sí hablemos de esa vocación. ¿De dónde nació, padre, de su vocación? ¿O cómo nació? Yo quiero enfatizar, Heriberto, el papel que tiene la familia en todo esto. Mi madre, una mujer como tantas mujeres colombianas, una mujer virtuosa y piadosa. Para mí, recordar a mi mamá es recordar su rosario, es recordar su piedad en la Santa Misa, es recordar su persistencia, casi podríamos decir su obstinación y perseverancia en la oración, especialmente como muchas mujeres a través de distintas novenas. En el caso de ella era muy devota de San Martín de Porres, dominico, un religioso, no fue sacerdote, un religioso dominico que vivió por allá a la altura del siglo XVII, muy conocido, San Martín de Porres. Y esa fue también la primera biografía que yo leí. Entonces hay un ambiente en la casa. Mi padre... ¿A los cuántos años, padre? Perdón, ¿a los cuántos años leyó esa biografía? Yo creo que debía tener unos 8 o 9 años, pero en ese momento no me pregunté, no me planteé lo de ser religioso, no, de ninguna manera, eso vino mucho después. Pero todas esas bases, que es lo que yo
quiero destacar, todas esas bases le van quedando a uno. Todo eso le va llegando a uno al corazón y todo eso va poniendo unos ciertos cimientos. Mi papá también era una persona que asistía, lo mismo que todos, nos llevaban a la Santa Misa los días domingos. Mi papá había pertenecido a un movimiento laical que se llamaban los dominicos terciarios. Tal vez muchas personas han oído hablar de los terciarios. Algo así como ramas de laicos, grupos de laicos que están asociados a comunidades religiosas. Entonces mi papá había tenido esa experiencia y era un hombre que tomaba su fe en serio. Esas fueron las primeras bases. Sobre esas bases vino después el tema de los grupos de oración. Y esta es otra experiencia que yo recomiendo ampliamente. Sé que los grupos de oración pueden desviarse, pueden tener exageraciones, pueden tener fanatismos, pero no cabe duda que un buen grupo de oración es una experiencia de formación humana y cristiana que puede hacer mucho bien, y yo lo puedo decir por propia experiencia. Antes de entrar a la comunidad, a pesar de que yo había estado en un colegio de dominicos, yo realmente no sentía como esa fuerza para entregarme, yo no la sentía. Yo vine a sentir esa fuerza, fue más a través de la experiencia de los grupos de oración de la renovación carismática. No idealizo, no idolatro la renovación carismática, sé que tiene límites, sé que tiene cosas que hay que, digamos, cuidar y hay que formar, pero indudablemente esa experiencia de comunidad, de contacto con la palabra de Dios, de ver la alegría del Evangelio, de tener impulso de evangelización, todas esas experiencias, todas esas realidades, pues son cosas que me marcaron profundamente. Y finalmente fueron los grupos de oración de la renovación carismática los que me animaron a dar el paso en 1984. Claro que ahí no puedo negar, y siempre lo menciono, el papel que tuvo la Santísima Virgen María, porque yo también tuve, como muchas personas, y esto pues es un dolor, pero yo también tuve, como muchas personas, un cierto tiempo de alejamiento y de enfriamiento en mi fe por allá en la adolescencia, en mi caso muy motivado por una especie como de idolatría al conocimiento científico. Yo no llegué a ser ateo, pero sí hubo una época como de frialdad, pero de ahí me sacó la Santísima Virgen María. Entonces María me saca de ahí, viene esta experiencia hermosa con grupos de oración, y es ahí donde el corazón se dispone para decir, voy a dar un paso, voy a ingresar, en este caso, en mi caso, pues, a una comunidad religiosa, los dominicos. Sí, y digamos, previamente pues tuvo, digamos, como esa obstrucción hacia la fe, pero ya posteriormente de pronto pudo encontrar dificultades en su caminar pastoral. Todo lo que vale la pena indudablemente tiene dificultades. Sin embargo, yo debo decir algo. Si uno mira las vocaciones de tantas otras personas, yo diría que comparativamente el camino mío ha sido más bien suave. Yo le pido misericordia a Dios porque Dios es el único que sabe qué le da y cómo le da a cada uno. Pero en mi caso yo tengo que ser sincero, no ha habido excesivos tropiezos, sí encuentra uno dificultades, pero a veces pienso que las principales dificultades más que afuera están es adentro. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos llama, y todos los bautizados somos llamados, eso debemos tenerlo muy claro, el Señor cuando nos llama, pues evidentemente nos está reclamando todo, así como Él lo dio todo, así como Él lo entregó todo en la cruz, así también Él también lo pide todo. Y es ahí donde yo creo que uno se frena mucho. Yo creo que uno a veces tiene como esos egoísmos, uno tiene como esa especie de lentitud en la respuesta. Entonces me parece que es muy importante que uno tenga esa claridad, que a veces el principal obstáculo es uno.
Y esto vale para las vocaciones. Uno mira, por ejemplo, la vocación matrimonial y fíjese que el problema empieza es en el egoísmo o en el orgullo o en el resentimiento o en las heridas que tiene cada uno. Entonces, yo estoy muy convencido de eso. También a veces se presentan dificultades en el sentido de que este tiempo en el que estamos viviendo, eh, hay como un desprecio a la religión en ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, hay lugares, hay universidades que se especializan en quitarle la fe a los jóvenes. Donde yo estuve, en la Universidad Nacional, en Colombia, pues claro, uno ve que la tendencia sobre todo es la izquierda atea. Y eso siempre impacta, muchos jóvenes eso lo impacta. Entonces yo creo que siempre hay una hostilidad a veces en los medios de comunicación. Por ejemplo, ese dicho, y solo voy a mencionar ese caso, ese dicho que anda por ahí en internet, los sacerdotes son como los aviones, solo son noticia cuando alguno cae. Que a veces ni siquiera es caída, sino que es calumnia, porque eso también pasa. Pero bueno, supongamos que sí hubo una caída del sacerdote. Entonces hay como una hostilidad y esa hostilidad desanima a muchas personas porque es como una mala propaganda que se le hace a todo lo de la iglesia, como que todo es corrupción, como que todos sacerdotes son corruptos. Y yo pienso que muchos jóvenes que tienen un llamado vocacional y que podrían realmente responderle al Señor, cuando están tan impregnados por esa propaganda negativa que se da en medios de comunicación y cuando están sobrecargados por lo que se les dice en las universidades, cantidad de profesores ateos y masones y todas estas cosas, pues ahí se frenan muchas vocaciones y es un pesar porque mi Dios, y esto quiero enfatizarlo, mi Dios sigue llamando. Dios no se calla, Dios sigue llamando y está llamando a mujeres y hombres para que tomen un paso valiente y para que le den un sí resuelto. Es lo que te puedo Bueno, decir padre, con tu pregunta. ante estas hostilidades que usted pues también menciona, pues ayuda a frenar también la grandeza de la fe. Pero ¿qué sugerencia o recomendación le podemos dar a esos jóvenes, hombres y mujeres que están inquietos por la vocación, teniendo en cuenta que tampoco es fácil, porque van a haber también dificultades en el camino? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, tanto las dificultades internas que ya mencioné como externas. Eso es cierto. Pues miren, yo lo que he visto, y no voy a decir grandes novedades aquí, son cosas que en realidad todos conocemos. Es necesaria una vida de oración y de sacramentos. Cuando Dios, por esa intercesión de María Santísima, cuando Dios empezó realmente a llamarme, eh, fue clave el tema de la oración, el rosario, la Santa Misa, la confesión. Esto es indispensable, porque ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar un corazón si no se trabaja en él? Y no cabe duda que mi Dios trabaja profundamente en nuestro corazón con la gracia de los sacramentos. Entonces, oración, vida sacramental, y yo recomiendo muchísimo por mi propia experiencia, otro tendrá otra experiencia, pero por mi propia experiencia yo recomiendo muchísimo los buenos grupos parroquiales, buenos grupos de oración, buenos grupos misioneros. Es que la fe está hecha para vivirla en comunidad. La fe no es para vivirla en aislamiento, no es uno solo metido nada más en su pieza pensando, no. La fe hay que vivirla claramente en comunidad porque ahí es donde se va a escuchar la palabra de Dios, ahí es donde va a tener uno la ocasión de prestar ya un servicio. Yo, por ejemplo, en aquel grupo de oración de mi juventud, yo participaba en pequeñas misiones, íbamos a parroquias, predicábamos algún seminario de vida en el Espíritu, alguna cosa hacíamos. Entonces ahí se va entrenando uno. Si una persona está viviendo con amor su vida parroquial, seguramente está ayudando con las lecturas, que se hizo una actividad en la parroquia, voy a ayudar, que se van a repartir unos mercados, voy a ayudar. Y eso Bueno, padre, le forma el podemos corazón. sí, podemos ver jóvenes que son muy inquietos y están entregados a las parroquias en esa colaboración y que a su vez de ellos van cultivando más la fe, pero de pronto en la familia no hay esa orientación. ¿Cómo podemos orientar también a las familias por enviar ese mensaje
para que ayuden a sus hijos de pronto que tengan esa inquietud vocacional u otras vocaciones? Importantísima pregunta, le cuento. En mi propia familia yo debo decir que yo encontré un poquito de resistencia. Y va a sonar raro lo que voy a decir, pero estoy hablando con la pura verdad. La persona a la que más trabajo le costó fue a mi mamá. Antes hablé elogios de la piedad de mi mamá, pero ya cuando mi Dios le tocó el hijito, yo soy el tercero de 4, pero cuando Dios le tocó el hijo, ya ella se sintió como en duda y a veces en oposición. ¿Qué le recomiendo yo a una persona que se siente llamada? Pues yo creo que Jesús ya lo dijo más claramente. Él dijo con toda claridad que nosotros hemos de ponerlo a Él en primer lugar. Esa es la clave. Entonces, uno no tiene que ser ni violento, ni grosero, nunca, irrespetuoso, jamás, desagradecido por ningún motivo. Pero primero Dios y después todo lo demás. Ahora bien, a los papás, ¿qué les recomiendo? Yo les recomiendo esto. En primer lugar, piensen detenidamente, no sea que estén cometiendo un horrible pecado de ingratitud. Porque Dios nuestro Señor, cuando elige a un hijo, me refiero particularmente a las vocaciones sacerdotales, pero lo mismo vale para una chica que se sienta llamada a consagrarse a Dios. Si Dios se ha fijado en tu hogar, ¿no es más bien motivo para darle gracias? ¿No es más bien motivo para decirle: Señor, gracias por esa misericordia? Por supuesto, esto facilita mucho las cosas porque entonces, cuando hay ese apoyo de la familia, que en mi caso también llegó un poquito después, pero también llegó, cuando hay ese apoyo de la familia, entonces el joven, que de todas maneras con seguridad tendrá dificultades, tendrá dudas, tendrá crisis, ese joven, si se siente apoyado por la familia, va a poder perseverar. ¿Y cómo se apoya a un joven que está en crisis? La manera correcta es esta: nosotros respetamos tu decisión, nosotros te vamos a apoyar, pero piensa bien lo que Dios ha hecho por ti y piensa bien si no es conversión lo que también tú necesitas. Porque no se vaya a pensar que porque un muchacho entró al seminario ya entró perfecto. No se vaya a pensar que porque un muchacho entró a un noviciado ya está hecho y es santo. No, señor, eso no es así tan fácil. Entramos a las comunidades para formarnos y tenemos seguramente muchas malas costumbres, muchos vicios, muchos pecados. Entonces, la familia tiene que estar ahí para decir: nosotros apoyamos, pero piense usted, hijo, lo que está haciendo. Mire su oración, mire su dirección espiritual, mire su confesión. El seminarista tiene que hacer su caminito también. Entonces, con ese apoyo de la familia, realmente estamos siendo agradecidos con Dios, porque, repito, es amor de Dios que pueda haber un llamado vocacional en una familia. Ese sería el mensaje como tal en la vocación. Y ya adentrándonos al tiempo de hoy, padre, de su ministerio sacerdotal, ¿cómo podemos entender estos hechos que vive el mundo a causa de la pandemia? Bueno, ha sido un desafío muy grande para nosotros los sacerdotes por 2 razones. La primera y más obvia es porque la vida del sacerdote está siempre con el pueblo, está siempre para servir al pueblo, y las circunstancias actuales son muy complicadas, entonces eso es difícil. Y el otro motivo es porque hay personas que entonces incluso se han puesto, en nuestro país no tanto, pero yo sí lo he visto en otros países, que se han puesto como violentas contra los obispos y contra los sacerdotes. Incluso por ahí estaban circulando unos videos, yo sé que los hay de distintas clases, pero había unos por lo menos que eran: devuélvannos la misa, como quien dice, ustedes se la están robando. ¿Qué lenguaje tan duro? ¿Qué manera de maltratar a los señores obispos? ¿Qué manera tan...? Hago un paréntesis de una denuncia que veo también por redes sociales que dicen que así como los de los bares, las discotecas se están reuniendo para abrir los bares, ¿por qué la iglesia no lo está haciendo? Es lo que también circula por las redes sociales. Lo que no es cierto porque las restricciones para fiestas
y por supuesto para restaurantes, bares, tabernas están iguales. En un país como Colombia eso está igual. Entonces, lo que están abriendo, y eso lo sabemos todos, son los servicios básicos, es decir, los bancos, los supermercados, es decir, lo que provee la cadena de sustento, la cadena de alimentación. Evidentemente eso tiene que seguir funcionando. Entonces yo digo, esa agresividad, ¿a quién le sirve? Y perdóneme que voy a decir esta palabra, esa agresividad y esa división solo sirve para darle gusto al diablo, a nadie más. Nosotros lo que tenemos que hacer, y es lo que hemos procurado hacer muchísimos sacerdotes, es prestar el mayor servicio posible a través de los canales que tenemos, que son sobre todo los canales digitales. Predicación, enseñanzas, encuentros, entrevistas, música y por supuesto y por encima de todo, la celebración de la Santa Misa. Entonces, yo creo que ese es el servicio que tenemos que hacer y tenemos que ser conscientes. Es que mire, la gente habla de esto como si fuera una cosa superficial. Yo le digo una cosa, el día, Dios no lo permita a ninguno de los que están oyendo estas palabras, pero el día que se empiecen a morir los de su casa, ahí me va a decir usted si las medidas eran exageradas o no. Estaba leyendo esta mañana, una noticia de un convento en Italia, durante un mes murieron 7 religiosas del COVID-19, 7. Yo digo, una cosa de esas Dios no lo permita en un seminario o en un convento o en nuestros hogares. ¿Quién va a salir a decir, no, yo soy inmune, a mí no me puede pasar nada? Entonces tenemos que ser prudentes, tenemos que entender que las medidas que toman las autoridades civiles en general son sensatas. Hablar uno de persecución cuando uno ve que el mundo del deporte está cancelado, los cines están cancelados, teatro cancelado, recreación comunitaria prohibida, bares, discotecas, casinos, todo eso cancelado. Decir uno que están persiguiendo a la iglesia, no hombre, no, seamos sensatos, ayudemos, somos ciudadanos, ayudemos entre todos. Como católicos vamos a dar el mejor ejemplo, vamos a tener la mayor solidaridad posible y como bien dijo el Papa, Dios lo bendiga, nuestro Papa Francisco decía, en esto estamos en la misma barca, tenemos que ayudar todos, tenemos que colaborar todos. Esa es mi posición con este tema. Y justamente desde Bucaramanga, la arquidiócesis de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda, Rueda, pues ha manifestado también que se debe dar un compás de espera hasta que sea el mismo gobierno el que decida levantar la restricción. Vemos aquí en el departamento de Santander, que es uno de los departamentos que más ha tomado con seriedad estas restricciones y que hoy prácticamente las estadísticas lo indican que somos uno de los departamentos más bajos en contagio, pero que obviamente hay que dar el compás de espera para todo esto que todavía falta y ese es el anuncio que también Monseñor Ismael Rueda Sierra ha manifestado de si ya esperamos lo más, debemos esperar lo menos y por supuesto es una situación que no estaba contemplada pero que debemos respetar, porque lo más importante es garantizar la vida de las personas. Yo pienso que eso es sensato, y yo les digo una cosa, como misionero he tenido la ocasión de visitar más de 20 países, yo les digo, nuestros obispos no son perfectos, son seres humanos, pero las medidas de prudencia y de amor que se han tenido con el rebaño son cosas para agradecer. Y muchas veces en otros lugares, incluso un poquito en Colombia, se han utilizado expresiones desobligantes con las personas que nos presiden dentro de la Santa Iglesia Católica. Como eso que dije, por favor, esas palabras jamás en la boca de un católico. Eso de que devuélvanos la misa y cosas de esas. No, nosotros oramos, nosotros si tenemos que decir algo que sea con todo el respeto y en tono de petición. Dejar esa exigencia como si esto fuera un sindicato. No, dejar esa exigencia en un tono de petición y vamos a ver. Y verá que vamos a salir. En el curso de unas semanas, esto se va a demorar, pero en el curso de unas semanas salimos. Y en ese momento vamos a poder decir, gracias Señor, porque nos has librado de males realmente terribles e irreversibles. Porque voy a decir la frase más elemental del mundo, el muerto muerto se queda. Entonces,
hay que tener esa paciencia y ese amor. Hablando de la evangelización en los diferentes canales y aprovechando también que la pandemia nos lleva también a estos canales, la emisora comunitaria es un medio comunitario pero también de evangelización, a la cual emitimos también las Eucaristías desde la Basílica Menor, y al igual como lo anunciaba Padre Fray Nelson Medina, también sus audios en oración y reflexión. Vemos que antes de esa pandemia, o mucho más antes, que obviamente usted viene utilizando las redes sociales como canales de evangelización. Inclusive las Eucaristías que hoy en día viene transmitiendo, podemos encontrar que se sintonizan a nivel mundial. Usted coloca hasta los horarios de diferentes países como en California, Vancouver, Centroamérica, Europa, Sudamérica, y hay un enlace digital de evangelización. ¿Cómo podemos explorar y ayudar a evangelizar también mediante estos canales, como usted ya desde hace tiempo viene haciéndolo? Muchas gracias, Heriberto. En mi caso es muy sencillo. Todo el mundo, o creo que muchísima gente, conoce YouTube. Por supuesto, es el sitio de videos más conocido del mundo. En YouTube, simplemente en el buscador se pone la palabra Fray Nelson, como si fuera un solo nombre. Por supuesto, mi nombre es Nelson, pero se pone así, Fray Nelson, todo pegado con Y, y ahí aparece mi canal. Usted se suscribe, yo les invito a todos a que se suscriban a mi canal, a buenos canales católicos que ustedes conozcan, no tiene que ser el mío. Y, como dice todo el mundo, active la campanita. ¿Por qué la campanita es importante? Esa campanita que sale ahí cuando uno se suscribe es la que te va indicando las novedades que se van publicando. Y, por ejemplo, en este momento en Colombia son las 9:26. Entonces, a las 12:15 p.m., hora de Colombia, tenemos la Santa Misa, pues transmitida de este lugar. Se transmiten muchas, bendito sea Dios. Transmitida aquí del convento. De hecho, a mí me toca hacer la transmisión desde mi habitación. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que si usted está suscrito, ahí le va avisando. Y usted puede participar de la Santa Misa, que hay una charla. Yo pienso, por ejemplo, esta entrevista, pienso publicarla ahí. ¿Por qué? Porque es bueno que se conozcan estas emisoras comunitarias. Mucha gente no sabe lo que está haciendo la iglesia. A mí me daba casi rabia, me da ira santa, que la gente dice la iglesia qué está haciendo. Y yo miro estas emisoras, bendito sea Dios, una emisora comunitaria está haciendo un bien a centenares, a miles de personas todos los días, y eso no se ve. Entonces, a mí me interesa, así como ustedes amablemente hablan de la difusión que yo hago, yo también quiero que se conozca esta emisora y quiero que la gente sepa que la iglesia, con sus laicos, con sus sacerdotes, está haciendo muchas cosas. Resumen, usted utilice la palabra Fray Nelson y usted me va a encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, es decir, en redes sociales siempre utilizo la misma palabra. Y ahí estoy para servir, porque a eso me llamó el Señor. Bueno, padre, hablando de lo que usted mencionaba anteriormente como una forma sindicalista de la iglesia de presionarla, obviamente el tema de abrir las puertas y teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y las restricciones que los gobiernos emiten, obviamente por salvar la vida de todos, y que son medidas que han sido efectivas, ¿cómo podemos también enviar ese mensaje para que orar, de pronto orientar a los gobernantes en esta planeación de pandemia, teniendo en cuenta que ellos, muchos de ellos también viven presionados por sectores económicos, aportes de campaña, y que requieren también la economía fija, pero sin importar la vida del ser humano? ¿Qué mensaje podemos lanzar para orar o orientar también a nuestros gobernantes en esta pandemia frente a esta planeación? Bien decía el apóstol San Pablo que es nuestro deber orar siempre por nuestros gobernantes. En el caso de él, pues, él hablaba del soberano, él hablaba del emperador, pues, o el que estuviera en ese momento. A nosotros, pues, nos corresponde orar por nuestras autoridades municipales, departamentales, nacionales. En fin, hay que hacer esa oración. Eso se da por descontado. Pero además, yo creo que es importante que el gobernante le pida a Dios el don de la prudencia. Porque digamos, para que no hubiera ningún contagio, lo mejor sería que todo el mundo permaneciera encerrado todos no sé cuántos años. Pero eso también produce muerte, porque
el ritmo de desempleo que se está produciendo con esto es dramático. Las personas que han consumido o están terminando de consumir sus ahorros, eso es dramático. La situación que se presenta con los arriendos, sé que el gobierno pues dio una legislación, pero esa legislación solo puede ser temporal porque esto supone un golpe muy fuerte, tanto al que paga el arriendo, al arrendatario como al arrendador. Entonces, y todas esas situaciones económicas no hay que mirarlas solamente en términos de dinero, sino hay que mirarlas también en términos de impacto en vidas humanas. Si usted lanza el desempleo, como estaba viendo noticias de Estados Unidos, sabemos que es el país en este momento más afectado del mundo, si usted está lanzando al desempleo a un 10% de la población, usted tiene un 10% de la población que en cosa de semanas o meses va a entrar en desesperación, en crimen, posiblemente o por lo menos se siente tentado de eso. Y eso también son muertes, eso también son bajas. Entonces, no hay que pensar que este es un tema solamente como de dinero versus gente. No, si la economía se va al suelo, eso termina afectando a la misma gente, en términos de salud, en términos de seguridad, en términos de futuro, en términos de empresa. Pensemos que hay empresas que se están quebrando, empresas que estaban naciendo y que no van a poder seguir, y todo eso afecta a la vida de la gente. Por eso nuestra oración y nuestras palabras tienen que revestirse de mucha prudencia, porque tenemos que ser conscientes de que estas personas, quienes tienen que tomar esas decisiones, no están simplemente poniendo en un platillo de la balanza la gente y en otro platillo en la plata, no. En ambos casos se está afectando a los seres humanos. Es algo delicado, es algo difícil y hay que pedir que tengan mucho discernimiento. Y el tip para las familias, de pronto que a veces también se desesperan en esta cuarentena. Creo que valen de nuevo las palabras del Papa. Empezar a acusarnos o empezar a lastimarnos unos a otros tal vez es la decisión más torpe. Hay que darse cuenta que esto no es fácil para nadie es fácil. Por consiguiente, nuestra actitud tiene que ser, ¿qué puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar desde esta circunstancia? Sobre todo tengamos en cuenta, ya que mencionaste antes el departamento de Santander, que efectivamente ha sido como un faro y un ejemplo en Colombia en muchas cosas, también en esta pandemia. Yo recomiendo que se tome en cuenta que ya las circunstancias van a empezar a aliviarse en muchos municipios que no tienen casos, pero todos conocemos la legislación, se empieza a aliviar un poco la situación. Entonces, concretamente la familia, no nos hagamos daño porque es estéril y vamos a tener que cargar con ese daño para el futuro. Más bien cada uno piense, ¿yo cómo puedo colaborar? Y eso incluye a los niños, porque a veces una tensión muy grande que están teniendo los papás es que el niño, y es hasta explicable, se vuelca sobre el papá, se vuelca sobre la mamá para decirle, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Los niños tienen que aprender también a ser un poquito más autónomos. Tome usted un buen libro, mijito. Yo de niño, por ejemplo, yo no tenía tabletas, yo no tenía celulares, yo no tenía televisión a todas horas. Mi infancia no fue una infancia de niño rico, mi infancia fue muy sencilla. ¿Y cuál era muchas veces la distracción? Agarre un buen libro, lea 2 horas, no le va a pasar nada, no se le van a caer los ojos. Entonces, todos tenemos que ayudar, incluyendo los niños. Y lo mismo, ayudar en las labores domésticas, es importante, porque a nadie le gusta ser esclavo de nadie. Entonces, esto toca entre todos ayudarnos también en esas partes. Serían recomendaciones muy elementales. Bueno, y de pronto el mensaje, teniendo en cuenta Colombia, que es un país laico, para aquellas personas que de pronto no creen en Cristo, no son católicos, ¿qué mensaje le podemos dar también en estos momentos? Bueno, yo disiento de la opinión de que es un país laico. Bueno, la palabra laico se utiliza de distintas maneras,
Digamos que oficialmente somos un país no confesional, vamos a dejarlo de esa manera. Lo que yo recomiendo a todos es que hay dos leyes que nos rigen como ciudadanos y ahí no importa si yo soy musulmán, soy budista, soy ateo o soy católico. Y esas dos leyes son el respeto y la solidaridad. El respeto significa que yo no tengo por qué calumniar al musulmán porque es musulmán, ni al ateo porque es ateo. Lo mismo le reclamo a él, lo mismo le pido. Usted, entonces, tampoco se preste para difundir calumnias o difamaciones en contra de la iglesia. Creo que eso es elemental, el respeto mutuo. Y luego la solidaridad también. Hay muchas realidades sociales en las que tenemos que apoyarnos todos, independientemente del credo que tengamos, de la opinión que tengamos, pues tenemos que apoyarnos todos. Entonces yo no tendría exigencias especiales ni soy nadie para hacerlas, solo pido que haya respeto y que haya colaboración entre todos. Creo que si nos ponemos en esa ruta, realmente estamos ayudándonos. Y creo que de esa manera pues también podemos ir culminando esta conversación. Y para culminar, padre, me gustaría que nos ubicara en una pequeña oración. Muchas gracias, Heriberto. Es con el mayor gusto. Entonces sí, vamos a hacer eso. Es nuestro deber y es un hermoso derecho que tenemos los creyentes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por todos aquellos que con generosidad y con empeño quieren enviar un mensaje de vida, un mensaje de paz, de amor, de trabajo, de futuro. Gracias, Señor, por todos los que están trabajando, por difundir esa esperanza que hoy más que nunca necesitamos. Te doy gracias también, Señor, por todos aquellos que están en el frente de batalla, especialmente médicos, enfermeras, personal de salud, personal administrativo en hospitales, clínicas, centros de salud. Gracias por ello, Señor. Gracias porque muchas veces su sacrificio no es apreciado como debe serlo. Gracias porque todos los días deben enfrentar tensiones, decisiones y riesgos que los demás ni siquiera conocemos. También te quiero dar gracias por nuestros legítimos pastores, nuestros obispos y sacerdotes, muy particularmente aquellos que se están desviviendo por dar un mensaje que esté cercano a tu evangelio y que nos recuerde que tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias por ellos, gracias por cada uno de ellos. Te quiero pedir también misericordia, Señor. Misericordia para los que están contagiados. Misericordia te pido para los moribundos en esta situación de pandemia. Misericordia te pido para aquellos que han tenido que morir en soledad, que sientan la dulce compañía de María Santísima y de tus santos ángeles, especialmente su ángel custodio. Te pido misericordia para que tengamos todos la sabiduría y la solidaridad, Señor, la solidaridad necesaria, de modo que podamos apoyarnos unos a otros. Vienen situaciones difíciles, Dios mío, sabemos que la economía ha sido golpeada. No permitas que la rapacidad o la codicia le causen una nueva epidemia a tu pueblo. Más bien que este sea el momento de un resurgir en la fe, de un resurgir en el apoyo mutuo, en el ayudarnos unos a otros. Y finalmente, Señor, te pido el don de tu Espíritu Santo que nos confirme en la fe, en la esperanza y en el amor. Porque si tenemos esa base, si tenemos esa vida en nosotros, entonces podemos responder a las fuerzas de la muerte, sean visibles o invisibles. Te alabo, te doy gracias, te pido que bendigas nuestra emisora comunitaria y te pido, Señor, también que hagas de nosotros bendición para nuestros hermanos. Cierro esta plegaria con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.